Muy buenos días, mis amigos. Le habla su hermano, su amigo Roberto Piñeres, en su programa Confrontado del Ministerio Cristo y la Respuesta, para traerle hoy un mensaje, una disertación, un pequeño estudio de la palabra de Dios. Y hoy lo vamos a llamar el verdadero crecimiento espiritual requiere de la palabra de Dios. Vamos a leer hoy en el libro de la Primera de Corintios, el capítulo 3, versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y no andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? En la introducción que vamos a hacer, quiero devolverme ahí mismo en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 a 16. Es importante complementar y ver el contexto de por qué estamos hablando de esto. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y miremos que aquí, desde el punto de vista espiritual, la gente está dividida en tres categorías, la cual esclarece como la revelación de la cruz. Cómo esta revelación de la cruz es recibida del lado humano. Miremos primero al hombre natural. El hombre natural no regenerado y alejado del Espíritu no siente ningún aprecio por el Evangelio. En segundo lugar, tenemos al hombre espiritual regenerado y en posesión de madurez espiritual, como los que están libres de inclinaciones sectarias. Tienen una naturaleza que responde a la verdad. Y los incrédulos les cuesta mucho trabajo comprender. Es muy difícil entender. Y tenemos en tercer lugar al hombre carnal. Es aquel hombre regenerado que aceptó a Cristo un día, pero viviendo de forma parecida a los que no lo son. Son creyentes de comportamiento infantil, como se ven los celos, con un espíritu sectario, una vida cristiana inmadura, más preocupada por las opiniones humanas que por Cristo. Estas son las tres clases de categoría de personas: el natural, el espiritual y el hombre carnal. Ahora decía el nombre de la predicación, que el crecimiento espiritual requiere de la palabra.
Y ahí lo notamos nosotros. En el capítulo 3, versículos 1 al 4. Que Pablo les había enseñado, pero que no habían aprendido. Seguían siendo unos bebés espirituales. Pues todavía había entre ellos celos, contiendas, disensiones. Y andaban como el hombre natural. En Primera de Corintios vamos a ir al capítulo 2, versículo 10. Estaba diciendo que para poder crecer espiritualmente se requiere la palabra. Primera de Corintios 2:10. Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo comienza a examinar nuestras necesidades de sabiduría y de revelación dadas por el Espíritu Santo, y la relación estrecha con que hemos recibido la palabra de Dios. En el 2:13 también, Primera de Corintios 13, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso yo digo que para crecer se requiere la palabra. Tras observar esto, pasa la epístola a una franca confrontación con la carnalidad de los corintios, la cual le atribuye a que solo habían conocido superficialmente la palabra de Dios. Un verdadero crecimiento espiritual requiere de un conocimiento profundo de la palabra. Los corintios superficialmente. En el versículo 2 les decía, porque les enseñé y les di leche y no bien anda. Y no se los puedo dar todavía porque todavía no las pueden recibir alimento sólido. Muy difícil recibirla porque no tenían profundidad en la palabra de Dios. Por eso, para entender las cosas espirituales, para crecer espiritualmente, se necesita la palabra de Dios. Por eso hay cristianos que no crecen. Son personas que no escudriñan, que no leen la Biblia y dicen que son espirituales. Vamos a seguir. La verdad que plantea este pasaje es que ninguna cantidad de supuestas riquezas o experiencias espirituales refleja un genuino conocimiento espiritual. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay gente que tiene cantidad de experiencias espirituales. Hay muchas iglesias en donde esas experiencias espirituales se manifiestan todos los días. Pero déjeme decirle algo. Las experiencias espirituales son buenas, pero no reflejan un genuino crecimiento espiritual. Si este conocimiento está separado de nuestro conocimiento básico, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Sin esta profundidad en la palabra, podemos estar engañados acerca de nuestro crecimiento. Y esa gran profundidad es aprender la palabra
en verdad y en amor. No solo en conocimientos aprendidos o estudios realizados. Hay cantidad de gente que estudia y eso es bueno. Y que aprende y eso es bueno también. Pero no puede basar su crecimiento espiritual solamente en lo aprendido o en estudios realizados. Tiene que basarse en esa profundidad en la palabra, en la verdad y el amor. A fin de experimentar verdadero crecimiento espiritual, debemos dedicar tiempo a la lectura de la palabra. Profundidad y tiempo a la lectura de la palabra. Pero a la vez que le dedicamos tiempo, separarnos de los impedimentos, que es la falta de amor, la rivalidad y las contiendas. Si usted es un gran teólogo y ha profundizado en la palabra y todavía en su corazón hay una falta de amor, hay rivalidad contra otras personas, rivalidad, y hay contiendas, todavía usted no ha crecido espiritualmente. Dice el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Manifestar la palabra es ser visto, revelado, hacer visible. Designa la autorrevelación de Jesús a los creyentes. Dios no puede revelarse a gente porque no tienen crecimiento espiritual, porque no guardan su palabra, porque no tienen la palabra como lámpara a los pies y lumbrera a su camino. Miremos aquí un momentito. Regresemos a la primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Con 3 ejemplos, Pablo coloca dentro de una perspectiva correcta a los líderes religiosos. Pablo, Apolo, de aquellos de los que los corintios se vanagloriaban. Tenían su vista puesta en los hombres, no en Dios. Y el primer ejemplo dice, vosotros sois labranza de Dios. Tomado de la agricultura, rechaza la supuesta superioridad de alguno de ellos. Y destaca que ningún motivo de jactancia, puesto que Dios es el que da el crecimiento. En términos y metas y servicios son uno solo.
Miremos aquí en Corintios, comenzando en el versículo 9, somos nosotros colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno como sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El segundo ejemplo dice, sois templo de Dios. Muestra una relativa metáfora. Y muestra la insignificancia de los líderes religiosos, pero destaca su responsabilidad. Enseñando esto a los corintios, que los líderes religiosos no son nada sin Dios, pero tienen una gran responsabilidad. Los que ministran son como constructores, como un constructor con un permiso restringido. O sea, tú vas a edificar, pero tienes el permiso restringido. Para edificar, el permiso restringido es para edificar sobre un determinado fundamento. Versículos 11 y 12. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Vamos hasta oro. La originalidad se reduce en arquitectura al diseño del plano básico. Así sucede con el Evangelio. Ningún ser humano es el autor de la revelación original, sino solo Dios. Y a través del sabio plan del Padre, por medio de la diligente obediencia del Hijo y la poderosa obra del Espíritu Santo. Para construir sobre el fundamento de un edificio con materiales resistentes, oro, plata, piedras preciosas. Para eso es necesario enseñar una sana doctrina y vivir siendo fieles a la verdad, y de esa manera conducir a los convertidos hacia la madurez espiritual. Construir con materiales perecederos, madera, heno, hojarasca, equivale a impartir enseñanzas inadecuadas y superficiales, a comprometer la verdad con un estilo de vida que contradice y que falla a la hora de ponerla en práctica. La calidad del trabajo de cada constructor será sometida a prueba el día del regreso del Señor. Todo líder tendrá que comparecer ante el Señor Jesucristo, quien es el verdadero constructor de la iglesia, como dice 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Nosotros solamente somos constructores que edificamos sobre el fundamento que es Jesucristo. Dice la verdad también en Corintios, capítulo 3, versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios
el cual sois vosotros, santo es. Aquí no se especifica cómo se puede destruir el templo de Dios. Esto es a la iglesia. La frase alude a arruinarlo por medio de ¿qué? Por medio de la corrupción, de la seducción. Lo cual significa que con propósito puede emplearse todo tipo de medios indignos y ruines, ya se trate de falsas doctrinas, orgullo, ambición, inmoralidad y resentimiento. Y se aclara enfáticamente que aun quien lo intente encontrará su ruina. Pablo trajo todas estas enseñanzas porque los corintios estaban envanecidos. ¿A quién seguían? A Pablo, a Apolo, a Cefas, y les quiso demostrar que ellos eran gente insignificante, con una gran responsabilidad. Por eso yo digo en este mensaje, quien no conoce la Escritura, quien no profundiza en la palabra, quien todavía vive en banalidades, quien todavía no tiene amor por su hermano, quien todavía tiene rivalidades en las iglesias, no es un hombre espiritual. Es un hombre que un día conoció a Jesús, pero está viviendo de forma parecida a los que no son. Siguen siendo creyentes de comportamiento infantil. Tienen todavía el espíritu sectario y no una vida cristiana recta, sino una vida cristiana inmadura. Les preocupa más lo que diga la gente que lo que ordena Dios. Por eso, amigos, si usted lee la palabra de Dios y dice, no, es que yo todos los días la leo, mi pregunta grande es, ¿la profundiza? ¿Vive de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Ha crecido espiritualmente o todavía en usted hay cosas carnales? Y a usted que no ha conocido a Dios, está alejado del Espíritu, yo le invito a que venga Jesús, que venga Cristo y que mire por medio del Evangelio el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por usted, por usted. No hay verdadero crecimiento espiritual si no conoce la palabra de Dios a profundidad. Usted puede ser una persona muy buena y hacer muy buenas obras y servir en la iglesia y hacer cosas. Si usted no tiene un conocimiento pleno de la palabra de Dios, no puede crecer espiritualmente. ¿Dónde se clasifica usted en el día de hoy? ¿El hombre natural, no regenerado y alejado del Espíritu? ¿El hombre espiritual regenerado y posesión de madurez espiritual, que responde a la verdad, que hace la voluntad de Dios, que al ver la palabra de Dios la mete dentro de su corazón y vive de acuerdo a ella sin apartarse ni a diestra ni a siniestra? ¿O usted todavía es el hombre carnal regenerado, pero viviendo de forma parecida como si no lo fuera, con comportamientos infantiles, con celos, con contiendas, sin amor? Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra en el día de hoy, que llegue a cada uno, Señor, y que puedan de hoy en adelante dedicarse a profundizar en las Escrituras para poder crecer espiritualmente. Yo te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén.